Cuando una mujer empieza a descubrir su verdadero poder interno, se da cuenta de que la mayor batalla que debe librar no es contra los demás, sino contra sus propios miedos, inseguridades y condicionamientos. Jung nos enseñó que gran parte del sufrimiento humano proviene de la desconexión con el inconsciente, ese vasto territorio donde se encuentran nuestros verdaderos deseos, nuestros impulsos reprimidos y las heridas que aún no hemos sanado. El autocontrol no significa eliminar las emociones, sino aprender a escucharlas sin permitir que dicten nuestras acciones. En el momento en que una mujer comprende esto, deja de reaccionar impulsivamente ante las provocaciones del mundo exterior. Ya no cae en juegos emocionales, ni permite que otras personas determinen su estado de ánimo. En cambio, desarrolla una capacidad asombrosa para observar sus pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Jung hablaba del arquetipo de la mujer sabia, aquella que no necesita gritar para que la escuchen, ni manipular para obtener lo que quiere. Su presencia es suficiente. Esta mujer ha aprendido a transitar sus propias sombras, a enfrentar los aspectos de sí misma que antes temía o rechazaba. Ya no se deja arrastrar por la necesidad de aprobación ni por el miedo a la soledad, porque ha encontrado en sí misma todo lo que antes buscaba fuera. Es aquí donde aparece el concepto de individuación, un proceso que Jung describía como el camino hacia la totalidad. Una mujer que ha pasado por este proceso deja de ser una marioneta de las expectativas sociales y se convierte en una persona auténtica. No sigue tendencias porque sí, no trata de encajar en un molde preestablecido y sobre todo no se traiciona a sí misma para complacer a los demás. Pero este nivel de autocontrol no se consigue de la noche a la mañana. Se trata de un proceso en el que se requiere enfrentarse a las propias sombras, a las heridas de la infancia, a los miedos y creencias limitantes que han sido instaladas en la mente desde una edad temprana. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. En otras palabras, si una mujer no trabaja en sus traumas y emociones reprimidas, éstas terminarán controlándola desde el subconsciente, llevándola a repetir patrones dolorosos una y otra vez. El mundo está lleno de distracciones diseñadas para evitar que mires hacia adentro. La sociedad nos empuja a buscar validación en redes sociales, en relaciones superficiales, en la acumulación de bienes materiales. Pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío que solo se llena con autoconocimiento. Jung nos enseñó que el inconsciente está constantemente enviándonos señales a través de los sueños, las emociones y las situaciones que se repiten en nuestra vida. Ignorarlas es como ignorar el mapa que nos llevaría a la verdadera libertad. Cuando una mujer comienza a escucharse a sí misma, en lugar de seguir el ruido externo, algo cambia radicalmente. Las personas que antes parecían tener poder sobre ella ya no lo tienen. Las situaciones que antes la desestabilizaban dejan de afectarla de la misma manera. No porque se haya vuelto insensible, sino porque ha aprendido a diferenciar lo que realmente importa de lo que no. Este tipo de transformación no es fácil, pero es profundamente liberadora. No significa que nunca más sentirás dolor o tristeza, sino que cuando lleguen no te hundirás en ellos. En lugar de evadirlos o reprimirlos, los observarás, aprenderás de ellos y luego los dejarás ir. Este es el verdadero autocontrol del que hablaba Jung. No una represión forzada, sino una relación consciente con tu mundo emocional. El verdadero poder de una mujer no radica en cuánto puede soportar sin quebrarse, sino en su capacidad de conocerse a sí misma y vivir desde su verdad. La fortaleza no está en aparentar dureza, sino en la autenticidad, en la conexión con su propia esencia. Y cuando una mujer encuentra esa conexión, se vuelve inquebrantable. No porque nada la afecte, sino porque nada externo tiene el poder de definirla o controlarla.
Este camino no es para todas, no porque sea imposible, sino porque requiere valentía. Requiere mirar hacia adentro, enfrentar lo que has estado evitando y tomar decisiones difíciles. Pero si decides recorrerlo, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. La verdadera libertad no viene de controlar el mundo exterior, sino de aprender a gobernarte a ti misma. El verdadero desafío en este proceso es aprender a soltar lo que no está alineado con tu esencia. Durante años, la sociedad ha condicionado a las mujeres a ser complacientes, a evitar el conflicto y a priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas. Pero Jung nos enseñó que cuando una mujer se desconecta de sí misma para encajar en los estándares de la sociedad, su alma comienza a resentirse. Esta desconexión se manifiesta en ansiedad, insatisfacción crónica, relaciones conflictivas y una sensación de vacío que nada parece llenar. Soltar no significa abandonar todo sin razón, sino aprender a diferenciar lo que nutre tu crecimiento de lo que te limita. Muchas veces, el mayor obstáculo para el autocontrol no son las circunstancias externas, sino las ataduras internas que has creado sin darte cuenta. El miedo a estar sola, la necesidad de aprobación, el apego a la identidad que has construido, todo esto puede convertirse en una jaula si no tienes la valentía de examinarlo con honestidad. Jung decía que el inconsciente nos habla a través de los símbolos y las experiencias repetitivas. Si constantemente te encuentras en situaciones que te generan sufrimiento, no es coincidencia. Es una señal de que hay algo dentro de ti que aún no has comprendido o integrado. Tal vez has notado que repites patrones en tus relaciones, que atraes a las mismas personas con diferentes rostros, o que sigues reaccionando de la misma manera ante ciertos desencadenantes emocionales. Estas repeticiones no son casuales, son el reflejo de algo que tu inconsciente intenta enseñarte. La pregunta clave es, ¿estás dispuesta a escuchar? Porque la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a este espejo interno, prefieren mirar hacia otro lado. Es más fácil culpar a los demás, justificar la situación o simplemente seguir adelante sin cuestionarse nada. Pero si realmente quieres convertirte en una mujer inquebrantable, necesitas el valor de observarte sin filtros. Cuando una mujer empieza a trabajar en su autocontrol, una de las primeras cosas que nota es que su entorno comienza a cambiar. Algunas personas se alejan porque ya no pueden manipularla. Otras empiezan a tratarla con un respeto que antes no le daban. Las situaciones que antes la desbordaban ya no tienen el mismo impacto. Esto no es magia, sino el resultado natural de haber cambiado su propia energía. Jung decía que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Cuando transformas tu relación contigo misma, el mundo responde a ese cambio. Este proceso no siempre es cómodo. A veces requiere dejar atrás relaciones que antes parecían importantes, pero que en realidad solo estaban alimentadas por la dependencia emocional. También implica aprender a decir no sin sentir culpa, a poner límites sin miedo a la reacción de los demás, no porque quieras ser distante, sino porque ahora comprendes que tu energía es sagrada y que no todas las personas merecen acceso a ella. El autocontrol no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de conciencia. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar automáticamente. Cuando algo te desestabiliza emocionalmente, en lugar de actuar impulsivamente, tomas un momento para preguntarte, ¿qué está activando esta reacción en mí? ¿Desde dónde estoy respondiendo? ¿Desde el miedo, la herida, la inseguridad o desde mi centro? Esta pausa consciente es lo que marca la diferencia entre una mujer que se deja arrastrar por sus emociones y una que las usa como herramienta de crecimiento. Jung nos enseñó que la sombra, esa parte oculta de nuestro ser que muchas veces rechazamos, contiene tesoros invaluables. Dentro de ella están los miedos que nos limitan,
pero también la fuerza que necesitamos para trascenderlos. Por eso, en lugar de huir de tus sombras, necesitas integrarlas. Cuando sientes celos, inseguridad, rabia o frustración, no es porque seas débil, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser reconocido. En lugar de negar estas emociones, obsérvalas con curiosidad. Pregúntate, ¿qué historia interna está alimentando este sentimiento? ¿Es una herida del pasado que aún no he sanado? ¿Es un miedo que me impide avanzar? El autocontrol real no se trata de convertirte en alguien insensible, sino en alguien que comprende sus emociones en profundidad y sabe canalizarlas de manera constructiva. No significa que nunca más sentirás dolor o enojo, sino que cuando lo hagas, sabrás gestionarlo sin que te controle. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con sabiduría. Cuando logras esto, te conviertes en una mujer que proyecta una energía diferente. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor porque lo transmites naturalmente. No buscas validación externa porque has encontrado seguridad dentro de ti. No permites que los demás dicten tu estado emocional porque eres dueña de tus propias respuestas. Esta es la verdadera inquebrantabilidad. La capacidad de sostenerte a ti misma sin depender de factores externos. Cuando una mujer empieza a desarrollar este nivel de conciencia y autocontrol, inevitablemente se enfrenta a la resistencia del entorno. Muchas personas están acostumbradas a interactuar con quienes reaccionan emocionalmente de forma predecible, y cuando alguien rompe ese patrón, se sienten incómodas. Es posible que intenten provocarte, que cuestionen tu transformación o que incluso intenten hacerte dudar de ti misma. Pero aquí es donde radica la verdadera prueba. ¿Vas a dejarte arrastrar de nuevo al viejo juego o vas a sostenerte en tu nuevo nivel de conciencia? Jung decía que el inconsciente colectivo influye en la forma en que nos comportamos sin que nos demos cuenta. Desde pequeñas, muchas mujeres han sido condicionadas a actuar de cierta manera para ser aceptadas, a no ser demasiado intensas, a no expresar sus verdaderos deseos, a priorizar la armonía sobre su autenticidad. Pero una mujer que ha trabajado en sí misma entiende que la verdadera armonía no se logra reprimiendo su verdad, sino viviéndola sin miedo. Esto no significa que debas ser confrontativa o desafiante con el mundo, sino que desarrolles una presencia tan firme y auténtica que nadie pueda hacerte dudar de tu valor. No necesitas demostrar nada a nadie, porque ya sabes quién eres. Cuando dejas de buscar validación externa, las dinámicas de poder en tus relaciones cambian. Ya no te vinculas desde la necesidad o el miedo, sino desde la elección consciente. En este punto, empiezas a notar que tus prioridades cambian. Ya no gastas tu energía en discusiones sin sentido, ni en intentar cambiar a personas que no quieren cambiar. Aprendes a seleccionar con quién compartes tu tiempo, a rodearte de personas que suman en tu vida en lugar de restar. Jung decía que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Si has hecho un trabajo interno profundo, inevitablemente empezarás a rodearte de personas que reflejan tu nuevo nivel de conciencia. El proceso de transformación no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás que has avanzado mucho y otros en los que parecerá que has retrocedido. Pero incluso en esos momentos de duda, recuerda esto. Cada retroceso aparente es una oportunidad para integrar una lección más profunda. El crecimiento real no se mide en perfección, sino en la capacidad de seguir avanzando a pesar de los desafíos. Otro aspecto fundamental que Jung exploró es la importancia de la introspección. Una mujer con autocontrol no se deja llevar por el ruido externo, sino que dedica tiempo a escuchar su propia voz interna. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar respuestas fuera, el verdadero poder está en aprender a mirar hacia adentro. Cuando te tomas el tiempo de observar tus pensamientos, emociones y patrones sin juzgarlos, empiezas a desarrollar una claridad increíble sobre quién eres
¿Y qué quieres realmente? Muchas personas viven en una desconexión constante porque nunca se detienen a cuestionarse por qué hacen lo que hacen. Actúan en piloto automático, siguiendo expectativas ajenas sin preguntarse si realmente les hacen felices. Pero cuando una mujer despierta a su propio poder interno, deja de vivir en automático. Se vuelve consciente de sus elecciones, de sus reacciones y de la energía que permite en su vida. Sabe que cada pensamiento, cada emoción y cada acción contribuye a la realidad que está creando. Ya no deja su vida al azar, sino que toma responsabilidad por lo que construye. Este nivel de autocontrol y conciencia no significa que nunca más enfrentarás desafíos. Significa que cuando lleguen, los enfrentarás desde un lugar de estabilidad y confianza en ti misma. No significa que nunca sentirás miedo o inseguridad, sino que cuando lo sientas, sabrás que son solo emociones pasajeras, no verdades absolutas. La diferencia entre una mujer que se deja arrastrar por la vida y una que la domina radica en su capacidad de elegir su respuesta ante cualquier situación. La primera reacciona de manera impulsiva, la segunda responde con sabiduría. La primera busca validación fuera de sí misma, la segunda la encuentra dentro. Es un proceso de constante evolución. No es algo que se logra en un solo día, sino un compromiso diario con tu crecimiento personal. Algunas personas no entenderán tu transformación, y está bien. No todos están listos para hacer este trabajo. Pero recuerda que tu camino es tuyo, y lo más importante no es la aprobación externa, sino la paz que encuentras en tu interior cuando vives en alineación con tu verdad. Cuando una mujer empieza a desarrollar su autocontrol y su conciencia, se vuelve magnética, no porque intente atraer a los demás, sino porque su energía cambia de manera natural. Se vuelve una presencia que inspira respeto, admiración y sobre todo, curiosidad. Muchas personas se preguntarán qué es lo que ha cambiado en ella, por qué ya no reacciona como antes, por qué no se deja llevar por las mismas dinámicas de siempre. Y la verdad es que ha dejado de vivir en función de los demás para empezar a vivir en función de sí misma. Este cambio no significa egoísmo, como muchos podrían interpretarlo, sino un acto de amor propio. Durante demasiado tiempo, la sociedad ha enseñado a las mujeres a priorizar a otros por encima de su bienestar. Se les ha dicho que deben ser comprensivas, pacientes, sacrificadas, pero cuando una mujer se despierta y entiende que su energía es valiosa, deja de entregarla a cualquiera sin discernimiento. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Cuando una mujer pasa por este proceso, ya no necesita que alguien más la complete, porque se siente entera en sí misma. No busca relaciones por necesidad, sino por elección. No se aferra a personas que no la valoran, porque sabe que el amor verdadero no requiere sacrificios destructivos. Esta transformación también tiene un efecto en su percepción del mundo. Antes, quizás se preocupaba demasiado por la opinión ajena, por lo que pensaban de ella, por si era lo suficientemente buena. Pero ahora, su enfoque ha cambiado. Se ha dado cuenta de que la validación más importante es la que viene de su propio interior. Si ella sabe quién es y se respeta a sí misma, nada externo puede derribarla. La gente suele subestimar el poder de una mujer que se conoce a sí misma. Vivimos en un mundo que se alimenta del miedo y la inseguridad, porque cuando una persona duda de sí misma, es más fácil de manipular. Pero cuando una mujer se libera de estas cadenas, se convierte en una fuerza imparable. Ya no puede ser manipulada emocionalmente. No cae en juegos de control ni en dinámicas tóxicas. Muchas veces, este proceso requiere soltar personas, hábitos y creencias que antes parecían parte de su identidad. Jung decía que el inconsciente siempre nos guía, pero la pregunta es si estamos dispuestos a escucharlo. Cuando una mujer comienza a confiar en su intuición, deja de ignorar las señales que antes pasaba por alto.
Se da cuenta de que cada situación en su vida le está mostrando algo sobre sí misma. Si hay relaciones que le generan sufrimiento constante, no se pregunta qué puede hacer para cambiar al otro, sino qué lecciones necesita aprender de esa experiencia. Si se encuentra con obstáculos repetitivos, en lugar de quejarse, reflexiona sobre qué patrones internos los están atrayendo y, sobre todo, deja de resistirse a los cambios que la vida le presenta, porque entiende que cada transformación es una oportunidad para crecer. El verdadero autocontrol no significa frialdad ni desconexión emocional. Significa aprender a estar en paz con lo que sucede, sin perderse en el caos. Significa comprender que no todo merece una reacción inmediata, que algunas batallas no valen la pena y que la energía se debe invertir en lo que realmente importa. Cuando una mujer alcanza este nivel de conciencia, deja de mendigar amor, atención o reconocimiento. Su sola presencia transmite seguridad y tranquilidad, no porque lo finja, sino porque realmente lo siente. Se ha convertido en alguien que se basta a sí misma y, paradójicamente, es entonces cuando comienza a atraer relaciones más sanas y auténticas. El mundo trata de convencer a las mujeres de que necesitan algo externo para ser felices. Una pareja, una imagen perfecta, una validación social. Pero Jung nos enseñó que la plenitud no viene de lo que se tiene, sino de lo que se es. Cuando una mujer se alinea con su verdad, deja de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de ella. Este camino no es para quienes buscan soluciones rápidas. Es un trabajo profundo de autoconocimiento, de enfrentarse a lo que se ha evitado durante años. Pero quienes se atreven a recorrerlo descubren algo invaluable: una paz que no depende de nadie más, una confianza que no puede ser derrumbada y un amor propio que se convierte en su mayor fortaleza. Cuando una mujer alcanza este nivel de conciencia, su energía cambia por completo. Se vuelve más selectiva con las personas que permite en su vida, con las conversaciones en las que participa y con la energía que decide absorber. No porque se sienta superior, sino porque ha entendido que su bienestar es una prioridad. Ya no tolera relaciones que la desgastan, no se involucra en discusiones inútiles y, sobre todo, no se desvía de su camino por complacer a los demás. Jung hablaba del proceso de integración de la sombra como un paso esencial hacia la autenticidad. Muchas veces, las mujeres han sido condicionadas para suprimir ciertos aspectos de su personalidad por miedo a ser rechazadas. Se les ha dicho que deben ser suaves, dóciles, siempre agradables. Pero cuando una mujer abraza su totalidad, deja de sentirse culpable por poner límites, por decir no, o por expresar su verdad sin miedo. El verdadero autocontrol no es fingir calma, sino desarrollar una estabilidad interna tan sólida que nada externo pueda derrumbarla. No significa que nunca más sentirás miedo, inseguridad o enojo, sino que cuando lo hagas, en lugar de reaccionar impulsivamente, podrás observar esas emociones con claridad y decidir conscientemente cómo responder. Este nivel de autocontrol te permite enfrentarte a cualquier situación desde un lugar de paz. Cuando alguien intenta manipularte, en lugar de entrar en su juego, simplemente observas. Cuando una persona intenta provocarte, en lugar de reaccionar, mantienes tu centro. No porque te falten emociones, sino porque has aprendido que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en lo que no aporta a tu crecimiento. La diferencia entre una mujer que se siente víctima de las circunstancias y una que domina su realidad radica en su relación con su inconsciente. Jung nos enseñó que todo lo que nos sucede es, en cierta forma, una proyección de nuestro mundo interno. Si constantemente atraes relaciones que te restan, si vives en ciclos repetitivos de sufrimiento, es porque hay algo en ti que aún no ha sido trabajado. Pero en el momento en que empiezas a hacerte responsable de tu energía, tu vida cambia. Muchas personas viven atrapadas en el mismo tipo de situaciones porque siguen reaccionando de la misma manera,
ante los mismos estímulos. Pero cuando decides cambiar tu respuesta, rompes el patrón. Y aquí es donde entra el verdadero poder de una mujer con autocontrol, en su capacidad de cambiar su realidad desde adentro. No se trata de esperar a que el mundo cambie para sentirte en paz. Se trata de cambiar tú primero, y el mundo responderá a ese cambio. Si te valoras, atraerás personas que también lo hagan. Si respetas tus límites, los demás los respetarán. Si eliges moverte desde la conciencia en lugar del miedo, empezarás a vivir una vida con más significado. Esto no significa que el camino sea fácil. Habrá momentos en los que dudarás de ti misma, en los que el viejo patrón intentará arrastrarte de nuevo, en los que la tentación de volver a lo conocido será fuerte. Pero cada vez que elijas sostenerte en tu nueva energía, estarás construyendo un nivel de estabilidad que nada ni nadie podrá quitarte. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, requiere coraje. Requiere dejar atrás la versión de ti misma que fue moldeada por las expectativas externas y atreverte a ser auténtica, sin importar lo que piensen los demás. Cuando una mujer se atreve a hacer esto, algo increíble sucede. Deja de ser influenciada por el mundo y empieza a influenciarlo. Deja de preocuparse por encajar y comienza a crear su propio espacio. Deja de buscar aceptación y empieza a aceptarse a sí misma. Y en ese momento, todo en su vida cambia. Su energía se vuelve más fuerte, su presencia más impactante, su camino más claro. No porque haya encontrado algo fuera de ella, sino porque finalmente se ha encontrado a sí misma. Este es el punto en el que te das cuenta de que el verdadero poder no está en lo que tienes ni en lo que proyectas, sino en lo que eres. No necesitas la validación de nadie cuando tú misma te reconoces. No necesitas que el mundo te apruebe cuando ya te has aprobado a ti misma. Y este es el mayor acto de libertad que puedes experimentar. Vivir sin miedo a ser quien realmente eres. No porque el camino sea fácil, sino porque sabes que vale la pena. Porque sabes que tu paz, tu energía y tu verdad son lo más valioso que tienes y nada externo podrá arrebatártelo. Cuando una mujer comprende esto, su vida ya no es la misma. Ha dejado de ser una prisionera de sus emociones descontroladas y se ha convertido en la arquitecta de su propio destino. No significa que nunca más enfrentará desafíos o momentos de vulnerabilidad, sino que ahora tiene las herramientas para atravesarlos con claridad y fortaleza. Jung nos enseñó que el verdadero despertar no es un momento único, sino un proceso continuo. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu poder, para elegir desde la conciencia y no desde la reacción automática. No se trata de perfección, sino de consistencia, y cuando una mujer practica esto, su energía se transforma. Las personas a su alrededor lo notan, no porque esté haciendo un esfuerzo por impresionar, sino porque su presencia se ha vuelto magnética. Su forma de hablar, de moverse, de tomar decisiones, todo refleja un nivel de seguridad y autenticidad que pocos alcanzan. Y esa autenticidad es irresistible. Ya no pierde tiempo justificándose ni buscando aprobación. No se engancha en discusiones innecesarias ni permite que las opiniones ajenas dicten su camino. Se ha dado cuenta de que su poder reside en su capacidad de mantener su paz interna, sin importar lo que pase afuera. Pero aquí está la clave. Este poder no es exclusivo de unas pocas. No es un don reservado para ciertas mujeres. Es un estado al que cualquiera puede acceder si está dispuesta a hacer el trabajo interno. Si estás viendo este mensaje, significa que dentro de ti hay una parte que sabe que estás destinada a más. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesta a reclamar tu poder? Porque no basta con entenderlo intelectualmente, necesitas aplicarlo. Necesitas tomar decisiones diferentes, establecer límites donde antes no los había, soltar lo que no te suma y, sobre todo, confiar en ti misma. Si este mensaje resonó contigo, quiero que dejes un comentario aquí abajo.
Cuéntame qué parte de este contenido tocó tu corazón. ¿Qué cambio estás dispuesta a hacer en tu vida desde hoy? No subestimes el poder de escribirlo y declararlo. Además, tu mensaje puede inspirar a otra persona que esté en este mismo proceso. También, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. Este es el tipo de conocimiento que puede cambiar vidas, pero solo si se difunde. Juntas, podemos crear una comunidad donde más mujeres descubran su verdadero poder y vivan desde su autenticidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo contenido. Aquí hablamos de transformación real, de herramientas prácticas para empoderarte y de todo lo que necesitas para convertirte en la mujer inquebrantable que estás destinada a ser. Recuerda, tu poder siempre ha estado dentro de ti. Ahora es el momento de tomarlo y usarlo. Gracias por estar aquí, por compartir tu energía y por ser parte de este movimiento. Nos vemos en el próximo video. No olvides dejar tu comentario y compartir este mensaje con quienes más lo necesiten.